Muy buenas a todos, bienvenidos a la Libertad del Boomer y bienvenidos a Where Winds Meet. Ya sabéis que acabamos de recibir su nuevo parche 1.3 y la verdad es que este parche está intentando activamente tentarnos para que gastemos todos nuestros recursos justo antes de las dos próximas grandes actualizaciones. Entre ellas el Palacio Imperial de Kaifen, del que también hablaremos, y vamos a cubrir las dos cosas de forma conjunta, como va a ser el 6 de marzo, así como algunas actualizaciones futuras adicionales que podrían llegar al global incluso antes de lo que esperamos. Así que veremos un primer vistazo a cómo se perfila el próximo ciclo de juego y también cómo prepararnos para esas futuras actualizaciones. Así que si os están gustando los vídeos y os están sirviendo para avanzar en Where Winds Meet, no olvidéis dejar un like, suscribiros, activar la campanita y ahora sí, como sé que estáis preparados, comenzamos. Bien, como os decía, el global ya tiene disponible la versión 1.3 y con ella se ha presentado oficialmente la región de Hex. Quiero aclarar algo importante aquí, ya que normalmente en este tipo de juegos, cuando se presenta una nueva temporada, se presenta nuevo contenido, nuevo mapa, y además en China habían hecho más o menos lo mismo. Entonces yo di por hecho, error mío, pido perdón, que también nos liberarían el mapa, pero se ha retrasado un mes. Así que a día de hoy la fecha oficial para Hexi es el 6 de marzo. Bien, ¿qué podemos hacer mientras llega el nuevo mapa? Pues hemos recibido avances muy potentes de otro contenido clave que es el Palacio Imperial de Kaifen. Estamos hablando de una nueva zona de endgame con jefe propio, desafíos específicos y una cantidad bastante generosa de recompensas gratuitas. Este contenido además ya se dejó ver de forma muy breve en los The Game Awards, pero ahora empezamos a tener información más concreta sobre cómo va a funcionar realmente. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a repasar una línea temporal clara, centrándonos en lo que de verdad importa para los jugadores del global y es en qué conviene hacer ahora y en qué no. Porque sí, hay recursos que podéis gastar en el parche 1.3, pero hay otros que tiene mucho más sentido guardar. Eso sí, con la llegada del Palacio Imperial, el juego va a incorporar nuevas zonas para explorar, jefes completamente nuevos, contenido de desafío ligado directamente al palacio y actividades secundarias pensadas para repetirse como bucle rápido de juego. Además de estos jefes y pruebas que ya se han mostrado, aunque los propios desarrolladores avisan de que está en fase de pruebas, así que ciertos efectos o mecánicas podrían cambiar antes de llegar al global. Por poner un ejemplo, uno de los nuevos jefes utiliza una mecánica muy interesada que está basada en luces y sombras, donde el escenario se ilumina con focos y debemos mantenernos dentro de la zona iluminada para sobrevivir. También hay una nueva prueba ambientada en el inframundo en la que un lobo, un águila y un zorro poseídos por espíritus malignos se mueven libremente por el mapa y todo esto forma parte de un nuevo desafío. En otros fragmentos se puede ver una mecánica bastante curiosa y es una con el paraguas, que permite volar y protegerse durante un combate específico contra un jefe. El jefe final de esta tanda utiliza mecánicas de magnetismo, así que aquí no vale ir a lo bruto e intentar forzar el combate sin entender el sistema, porque además puede jugarnos muy en contra. Además, este enfrentamiento introduce mecánicas cooperativas bastante elaboradas, lo que apunta a combates más tácticos en grupo. Ahora bien, muchos estaréis pensando, vale Boomer, pero tú siempre nos dices que lo que viene en China no tiene por qué venirnos aquí. Y es cierto, no viene de la misma forma o a lo mejor no viene dentro del mismo sistema, pero si analizamos el ritmo de actualizaciones que han ido soltando en China con el que han ido soltando en la versión global, si bien el contenido no es exactamente el mismo, porque por ejemplo este mapa de Hexi ellos lo tuvieron en el 1.3 nada más salir, nosotros tenemos que esperar un mes más, pero en cuanto al patrón de las actualizaciones es más o menos el mismo. Así que si analizamos un poco ese ritmo de actualizaciones vemos que el juego está siguiendo una cadencia bastante clara de 28 días. Ya sabéis, Global se lanzó el 14 de noviembre, la 1.2 llegó el 9 de enero, la 1.3 el 6 de febrero y ahora Hexi está programado para el 6 de marzo. Y si nos atenemos a esto, en el cliente chino, aunque las fechas evidentemente son diferentes porque se lanzó en un momento diferente, el patrón es bastante similar. ¿Qué podríamos esperar aquí de los capítulos de Hexi? Pues que el capítulo 1 salga el 6 de marzo, el capítulo 2 con una nueva zona del mapa a principios de abril y el capítulo 3 con ese tercer zona de mapa salga a principios de mayo. Eso sí, siempre que no anuncien retraso. Sin embargo, hay una excepción, ya que el Palacio Imperial de Kaifen no está en China, ni está en la versión global, entonces creemos que podrían sacarla a la vez. En varias comunicaciones oficiales se mencionan como contenido de final de año, de 2026, ¿vale?
Así que aunque existe la posibilidad de que llegue antes, quizá hacia mediados de 2026, puede ser que no tenga tanta base. Aún así, lo más lógico es que primero se deje respirar a Hexy, que es el nuevo contenido, durante varios meses, antes de introducir otra expansión de este calibre. Así que, si resumimos un poco el panorama actual, eso sí, sin conclusiones definitivas, estamos ahora en la versión .3, Hexy llega el 6 de marzo, con Hexy deberían llegar también grandes mejoras de sistema, y luego el Palacio Imperial llegaría más adelante cuando Hexy esté asentado. Y ahora vamos con el repaso a lo que podemos comprar durante todo este mes hasta que salga el nuevo contenido. En la tienda de temporada hay varias cosas que quería deciros. La primera de todas es que aquí tenemos la bolsa de monedas son de seda dorada y estas tienen una ventaja en particular. Las podemos comprar con resistencia. Ya sabéis que nos restauran 450 puntos de resistencia diariamente, así que podremos comprar todas estas bolsas sin problema ninguno. Estas otras bolsas, en cambio, mi recomendación sería que no las compréis hasta que no sea absolutamente necesario y así guardar todos los peces de jade que podamos. Luego, jade oscilante siempre es necesario, junto con las artes marciales, que aquí yo esto lo pondría en segundo lugar. Primero compraría lo demás y solo si es estrictamente necesario el avance en artes marciales, porque normalmente vamos acumulando muchos consejos y en la mayoría de ocasiones no es tan necesario. Esta caja de apoyo lo mismo, gastar solo lo que sea absolutamente necesario, porque ahora, como vamos a ver, podemos desarrollar un nivel más las habilidades místicas. Entramos aquí, le damos a mejorar y como veis podemos conseguir estas habilidades místicas. Mi recomendación, comprar solo lo imprescindible. Y aún así yo antes farmearía. Y en un caso ya de extrema necesidad, entonces lo compraría para intentar subir puntualmente algún arte mística que necesitemos. Después, los consejos... Perdón, que se me ha ido para allá. Los consejos sí, los consejos son necesarios siempre, porque subir los caminos interiores cuesta muchísimo y con el intercambio de consejos, que tiene un límite, pues esto siempre nos va a venir muy bien. Otra cosa importante, no gastéis aquí. De verdad os lo digo, no hace falta. Tenemos prueba de la espada, reino del héroe, puestos de avanzada que nos dan equipamiento que aunque no sea legendario sí nos van a dar con las piedras necesarias para subir y sintonizar el equipo, así que yo, hasta que no salga el contenido nuevo, aquí no gastaría absolutamente nada. Aquí podemos gastar porque se consiguen a través de estas monedas, como vais a ver ahora, que son corazón ardiente. Aún así, tenéis control sobre lo que queréis comprar. Si necesitáis equipo de nivel 81 lo podéis comprar aquí, además es personalizado. Y lo mismo para el resto, comprar estrictamente lo necesario. Tanto las piedras melódicas, que como os he dicho antes, si farmeáis como está la guía de farmeo diario que hay en el canal, podréis conseguir equipamiento con la piedra dorada. Y entonces no hace falta gastar aquí tantas monedas. La piedra de sintonización, esto puede ser que os venga bien ocasionalmente, pero intentar farmearlo todo, de verdad. Hasta que no salga el nuevo mapa, intentad farmear. La piedra de afinación, nunca, jamás, bajo ningún concepto compréis piedras de afinación, porque con la cantidad de materiales que os van a dar, porque con la cantidad de piedras que os van a dar cuando recicléis todo el equipamiento diario que está en el otro vídeo, que no nos va a servir quitando los que tengan la piedra de sintonización, el resto lo podemos reciclar y nos van a dar piedras de estas hasta aburrir. Y luego esto, a no ser que necesitéis por alguna cosa muy rara, porque normalmente ya deberíamos tener nosotros nuestro propio equipo de nivel 71, que cuando lo vayamos cambiando por nivel 81 ya podremos meterlo, como sabéis, aquí en el arsenal, ¿vale? Y ya lo vais metiendo, vais cambiando directamente y vais poniendo el nivel 71 que tenéis ahora subido al máximo por el nuevo del nivel 81. Así que aquí, ya os digo, lo absolutamente imprescindible. Muy importante. ¿Hay que comprar cuadernos de carrera? Sí. Muchos, todos los que podáis, hasta llegar a donde os voy a enseñar ahora. Si nos venimos a la profesión, sanador, le damos a mejorar y veis dónde estamos nosotros ahora mismo, que estamos en Parangon nivel 3. Hasta aquí tenemos que llegar sí o sí, si lo que queremos es poder, vamos aquí, le damos a crear, preparar medicina y como veis está el brebaje del viajero. Pues hasta que no lleguemos a ese nivel no vamos a poder desbloquear el poder crear nuestras propias medicinas. Y si habéis seguido los vídeos del canal ya tendréis de estas
plantas un montón, que es la peonía púrpura de Wei. Y con energía diaria podemos crear todos los brebajes del viajero que necesitemos. Como ves, es una barbaridad, nos restaura instantáneamente solo el 24%, pero adicionalmente nos dan 24.000 puntos más de vida. Así que como estáis viendo, esto es muy importante, sobre todo ahora que hemos subido de nivel de mundo. Y luego, en el intercambio de apariencias, si queréis comprar la melodía persistente, porque a lo mejor tenéis muchos jades del eco, eso ya a gusto de cada uno, pero de momento aquí tampoco. No merece la pena gastar ahora mismo peces de jade en estas cosas. Luego lo otro sí, porque va con esta moneda, que es boleteo de apariencia. Entonces aquí si nos gusta algo, pues no tenemos ningún problema en poder comprarlo, ¿vale? Como veis es todo con esta moneda. Y esto sería la preparación semanal. Esto lo podemos ir repitiendo durante las semanas. Cambiará el nivel del equipo, pasaremos del 81 al 85, al 90, hasta que salga el próximo mapa. Pero básicamente esto es lo que yo haría y lo que yo recomendaría hacer hasta que tengamos esas nuevas armas, nuevas artes marciales, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.